Ok, bueno, continuamos, ¿no? Después del viajero frecuente, otra manera de obtener esta visa de larga duración es persona prominente. Un escrito del solicitante acompañado de documentación o soporte en la que le señalen las actividades o especialidades con reconocimiento internacional, o bien que se trata de una persona de reconocido prestigio nacional o internacional, u otra persona prominente, ya sea científico, investigador, humanista, artista, deportista o periodista de prestigio internacional. Esto está hecho, pues vaya, para alguien picudo, por ponerlo en términos muy generales, un empresario muy reconocido, un famoso investigador, un artista, un deportista, un periodista, una personalidad que va a viajar a México, que nos interesa que venga o que viaje al país frecuentemente y que por eso se le da esta visa de larga duración, ¿no? Ok, familiar de mexicano. Si el solicitante es cónyuge, concubina, concubinario o figura equivalente de mexicano residente en el exterior, puede obtener la visa. Necesita presentar el original y copia de matrimonio o documento que acredite el concubinato o figura equivalente, vaya que ligue su relación de pareja con el nacional mexicano. Si, es, si el solicitante es hijo de mexicano, un original y copia del acta de nacimiento del solicitante. Si el solicitante tiene hijo mexicano, acta de nacimiento del hijo mexicano en original y copia. También puede pasar si el solicitante es hermano de un mexicano, siempre y cuando sea niña, niño o adolescente, no haya contraído matrimonio o se encuentre en estado de interdicción, esté bajo su representación legal, acta de nacimiento de ambos en original y copia. Es decir, si un mexicano tiene un hermano extranjero menor de edad que está bajo su cuidado, puede obtener esta visa de larga duración para viajar a México. Ok, también se debe presentar el original y copia del documento que acredite la nacionalidad mexicana de la persona con quien está acreditando el vínculo por unidad familiar. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una esposa, bueno, vamos a suponer que yo fuera extranjero, tengo a mi esposa mexicana, presento el acta de matrimonio, pero también tengo que presentar un documento que demuestre que mi esposa es mexicana, por ejemplo, su pasaporte, o su acta de nacimiento, el acta de nacimiento de mi esposa, ¿no? En este supuesto. Luego, familiar de persona extranjera residente temporal o residente permanente. Este es un caso interesante, ¿no? Si por ejemplo hay un extranjero que tiene residencia temporal o permanente en el país, puede ayudar a que su cónyuge, hijo, padre, madre o hermano que sea menor de edad, que no esté casado y que esté bajo su responsabilidad legal, obtengan esta visa de larga duración. Deben presentar lo mismo, ¿no? Ya sea acta de matrimonio, cosas de concubinato, acta de nacimiento, y el comprobante de la residencia temporal del extranjero que está en el país y para el cual se hace el trámite para que la persona extranjera pueda viajar a México. Ok, familiar de funcionario diplomático consular acreditado en México, portador de pasaporte ordinario. Esto es decir, también aplica para los diplomáticos extranjeros que están acreditados aquí en México y tienen familiares que, que quieran que los visiten en el país, también pueden solicitar esta visa de larga duración de hasta 10 años. Bajo los mismos supuestos, puede ser el cónyuge, hijo, padre o madre o hermano del funcionario. Deben presentar el documento que acredita la relación de matrimonio, de concubinato, de relación padre-hijo o de hermandad, o sea, bueno, más bien, no de esta cuestión de consanguinidad, no se dice de hermandad. Eh, en el caso de los hermanos, no tiene que ser necesariamente un menor de edad, simplemente que sea un hermano. Deben presentar el documento que acredita el lazo y también la copia del carnet de acreditación del funcionario diplomático o consular, que esa es una identificación que les da la Secretaría de Relaciones Exteriores a los diplomáticos extranjeros que trabajan
en el país. Luego, el supuesto G, que es el último, supervisor de empresa extranjera con filial en territorio nacional o personal ejecutivo de oficinas comerciales o empresas mexicanas en el exterior. Esta opción está hecha para los ejecutivos de empresas extranjeras que tienen operaciones en México y que necesitan viajar frecuentemente al país. ¿Qué deben presentar? Original y copia del acta constitutiva o del documento que acredite la constitución legal de la empresa o filial, es decir, de la empresa que está en México, y original de la carta de la empresa o filial en la que indique expresamente que es un supervisor que de ella y que el pago de los servicios que prestará en el país correrá por cuenta de la misma. O original y copia del acta constitutiva o documento que acredite la constitución legal de la filial de la empresa mexicana, o del documento que acredite la representación comercial, y original de la carta de la empresa u oficina comercial en la que se indique expresamente que es ejecutivo de la misma o que tiene nombramiento como representante comercial. Es decir, se requiere acreditar la existencia ya sea de la empresa extranjera o de la filial mexicana, y una carta que indique que esta persona es un supervisor, un ejecutivo de la empresa, que va a viajar constantemente a México, ¿no? Ok, esta es la visa de larga, larga duración. Bueno, obviamente, aunque no se los haya dicho, pueden hacerme unas preguntas en cualquier momento. ¿De acuerdo? ¿Siguen ahí? Bueno, ¿siguen ahí, muchachas? Ok. Luego, el trámite 3 es este mismo tipo de visa, sin permiso para realizar actividades remuneradas, que como he venido diciendo, se aplica básicamente para personas que vienen a hacer negocios o turismo en México. Y el trámite 3 es la visa electrónica o virtual. Esta visa es un poco distinta porque también da 180 días de estancia en el país, pero solamente permite una entrada. Esta, hasta donde yo sé, solamente aplica para Rusia y Ucrania. Los requisitos: se debe llenar la solicitud de visa electrónica en la página de la Secretaría o del Instituto Nacional de Migración, tener un pasaporte o documento de identidad y viajar a México por vía aérea. Eso es importante, o sea, por ejemplo, un ciudadano ruso o ucraniano no puede solicitar esta visa, viajar a Estados Unidos y luego desde Estados Unidos entrar por vía terrestre a México. Tiene que entrar por vía aérea. Esta visa se otorga únicamente a las personas extranjeras de nacionalidades a las que el gobierno de México les autoriza tramitar y obtener la visa por medios electrónicos, que pretendan viajar a México por vía aérea para internarse en la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. Los datos registrados en la solicitud deben ser correctos, verídicos y coincidir con los del pasaporte. Ok. Luego, también algo importante es que el solicitante debe asegurarse que la aerolínea acepte la visa electrónica. Hay aerolíneas que no aceptan la visa electrónica y que por ende a lo mejor no le permiten abordar a la persona. Cuando estas visas se autorizan, deben imprimirse y asegurarse que los datos estén correctamente, que coincidan perfectamente con los del pasaporte. Ok, igual quedamos, vale por 180 días, pero solamente tiene una entrada. Es decir, entran al país y no, o sea, pueden salir, pero ya no pueden volver a entrar al amparo de esta misma visa, tienen que tramitar una visa diferente. Ok, no vamos a ver todos los tipos de visas porque son muchos y no es tan, o sea, no me interesa que conozcan los más comunes. Pero bueno, los vamos a mencionar por lo menos. El trámite 3 es la visa de visitante para realizar trámites de adopción. Obviamente vienen todos los requisitos, que no son muchos. Aquí el documento importante que deben tener es original y copia del informe de adaptabilidad o preasignación emitido por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el que se señale la información sobre la identidad del niño, niña o adolescente.
original y copia de la aceptación de la asignación del menor y de continuación del procedimiento de adopción que emita la autoridad central del Estado receptor en el que exprese su voluntad de los solicitantes para continuar con el procedimiento de adopción. Ok, luego la visa de residente temporal. Esta visa es para las personas que, es el trámite 5, para las personas extranjeras que pretendan internarse en México, estar en el país más de 180 días, o sea, más de 6 meses, pero no más de 4 años. ¿Ok? 180 días o no, más de 180 días, pero no más de 4 años. Ok, esta visa es diferente también, solamente da derecho a una entrada, porque como es residente temporal, cuando ya están en México deben tramitar la tarjeta de residente temporal del INAMI, es decir, no nada más se quedan con su visa. Ok, los requisitos, bueno, obviamente aparte del pasaporte, fotografía y todo eso, la solvencia económica es mucho mayor. Por ejemplo, deben comprobar inversiones bancarias con un promedio mensual equivalente a 5,000 días de salario mínimo en los últimos 3 meses. Esto equivale casi a medio millón de pesos, 441,800 pesos. Si quieren comprobar su solvencia económica por medio del empleo o una pensión, deben tener 300 días de salario mínimo durante los últimos 6 meses. Es decir, ingresos mensuales de más de 26,500 pesos durante 6 meses. Ok. También pueden presentar el requisito de la carta responsiva de una organización mexicana. También está esta opción para realizar investigación científica en aguas jurisdiccionales. Ok, 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 ok. Existe una opción para que utilicen por un lado la carta invitación, pero si la institución no va a cubrir sus gastos, deben también tener la manera de comprobar la solvencia económica. Aquí el requisito por inversiones es igual, 5,000 días, pero por empleo o pensión baja a 200 días de salario mínimo. Ok, ok. Vamos por partes. También se puede solicitar esta visa por propósitos de unidad familiar, es decir, una persona que vive en México y que quiere que su familiar pueda visitarlo y que tenga la opción de ser residente temporal, es decir, estar entre más de 6 meses, pero menos de 4 años. Es decir, que considera que va a estar un tiempo largo en el país, pero no para siempre, ¿no? Debe comprobar, obviamente, el lazo familiar. Y aquí la persona que invita desde México debe acreditar la solvencia económica para mantener a cada uno de sus familiares. Esto ya sea con inversiones que sean un salario promedio mensual de más de 100 días de salario mínimo en México, digo en el Distrito Federal, que son 8,836 pesos, o el empleo o pensión igualmente con un ingreso mensual de 100 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Esta visa también puede utilizarse para aquellas personas que se han casado con un extranjero que tiene residencia permanente en el país. Deben acreditar obviamente que se han casado
y la persona debe comprobar también su solvencia económica con ya sea pensión o salario, inversiones, también con 100 días de salario mínimo vigentes en el Distrito Federal. Ok, vamos, adelantémonos. Al trámite 6, este es importante, es la visa de residente temporal estudiante. Es decir, esta es la visa que aplica para estudiantes que van a estar más de 6 meses y menos de 4 años en México. Recordemos que la anterior, la de la visa, el trámite 1 de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, podía pedirse a estudiantes que van a pasar menos de 6 meses en México, ¿no? Igual aquí el documento clave es la carta de aceptación de una institución educativa mexicana que los va, en la cual van a estudiar y deben comprobar su solvencia económica, ya sea de manera propia o a través de sus padres o cónyuge. Si son documentos de empleo, beca o pensión, 100 días de salario mínimo mensual. Si son inversiones, también 1000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Ok. El trámite 7, visas de residente permanente. Ok. Residente permanente. Estas son las personas que quieren quedarse a vivir en México prácticamente para siempre. ¿Qué requisitos deben cumplir? Jubilados o pensionados. Original y copia de inversiones o cuentas bancarias con sueldo promedio mensual equivalente a 20,000 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal durante los últimos 12 meses. O sea, el primer supuesto son personas extranjeros jubilados que quieren venirse a vivir a México ya durante el tiempo de su retiro. Deben comprobar inversiones, un salario promedio mensual de 20,000 días de salario mínimo, que esto viene siendo 1,767,200 pesos. Es decir, que ya tienen su pensión. A ver, déjenme verificar, sí. 1,800,000 pesos ya de pensión y de ahorros, no pensión, de ahorros, producto de, por ejemplo, de su jubilación en México. Digo, en el extranjero. Esa es una opción. La otra opción es que ya su pensión, es decir, el dinero que van a recibir mensualmente, 500 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Al tipo actual, un extranjero que reciba una pensión de más de 44,000 pesos puede solicitar esta visa de residente permanente para quedarse a vivir ya en México. Luego, también quien la puede sacar por unidad familiar, el vínculo con el mexicano. El que sea, si el solicitante tiene hijo mexicano, tiene padre o madre mexicano, o si es hijo del padre, perdón, o sea, aquí se aplica uno. Si el solicitante es hijo del cónyuge, concubina, concubinario de un mexicano, siempre y cuando sea niño, adolescente, niño, niña, adolescente y no haya contraído matrimonio. ¿Qué caso es? Vamos a suponer un extranjero que se casa con un mexicano o mexicana y que el extranjero tiene hijos que no son hijos del mexicano. Ese hijo menor de edad puede solicitar, la visa para ser residente permanente en México. Obviamente también las personas que se casan con mexicanos pueden solicitar esta visa. Los hermanos de mexicanos también pueden solicitar esta visa. Igualmente deben comprobar el vínculo familiar y la nacionalidad mexicana con
ya sea de su cónyuge, de su padre, de su hermano, de su hijo. ¿Qué otras personas? Los extranjeros que tienen vínculo con extranjeros que ya tienen la residencia permanente. Son igualmente los mismos supuestos familiares. O sea, por ejemplo, un extranjero que ya está en México como residente permanente y que quiere traerse a su esposa. Vamos a poner un jubilado extranjero que ya tiene su visa permanente y que se quiere traer a su esposa, puede utilizar esta figura. Igual deben comprobar este, el lazo, el lazo familiar. Ok, ok, ok. El sistema de puntos. Este reconozco que no conozco muy bien. No sé si creo que incluso ya no se implementó, pero se supone que hay un sistema en el cual por puntos una persona puede ganarse la residencia permanente. Estos puntos, ¿cómo se pueden obtener? Bueno, por años viviendo en el país, años trabajando en el país, años cotizando a la seguridad social, en fin. Ese tipo de cosas dan puntos que en un momento dado te pueden permitir obtener la residencia permanente, pero creo que ese sistema no se implementó. Nunca he escuchado a alguien que lo tramite por por este lado. Ok. Ahora bien, vamos a ver por último, vamos a hacer una pausa aquí, perdón, para